Hola, bienvenidos y bienvenidas a Con Voz Propia. Soy Lisset Montenegro y el día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos y nos acompaña Brenda Espinosa Gárate. Ella es abogada y licenciada en Género y Desarrollo, becada por la UNESCO en el Máster de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Brenda, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto participar en estos espacios. Les felicito a todas y a todos los que conforman Compos Propia. Gracias, Brenda. Pues sabemos que los derechos humanos tenemos todas las personas, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿quién nos garantiza los derechos humanos? Bueno, a ver, tradicionalmente la construcción del fundamento de los derechos humanos se remite fundamentalmente, valga la redundancia, a la dignidad humana, además de la libertad y la igualdad. Pero precisamente esta característica de universalidad de la que hablas, de todas y todos como titulares de derechos, se remite al concepto de dignidad humana. Ahora, creo que la estructuración de este concepto se puede asociar directamente con el contexto histórico del que estamos hablando, porque la dignidad humana por lo general mantiene una relación sumamente fuerte con el concepto de ciudadanía. Pues, por ejemplo, no podíamos hablar de dignidad humana en cierta época en la que estaba vigente un régimen esclavista, por ejemplo. ¿Quiénes eran titulares de derechos? ¿Quiénes tenían el reconocimiento de su ciudadanía? Entonces, por esto te decía que pese a que existen como dignidad humana, libertad y igualdad como los tres fundamentos de los derechos humanos, por supuesto funcionan sistémicamente para ser garantizados en la práctica. Creo que están directamente relacionados con el concepto de ciudadanía. Y para remitirnos como a estructurar una respuesta apropiada, creo que primero debíamos comprender esto. Y precisamente el Estado, en función del reconocimiento a nivel constitucional sobre dignidad humana, aunque existan instrumentos internacionales y regionales que ya hablen sobre el tema y que además establezcan como un límite a este concepto, quizás al decirlo límite, hablo también sobre hasta dónde obligatoriamente debe llegar la actuación del Estado, ya que el concepto de universalidad, en definitiva, ha sido reconocido internacionalmente, precisamente por responder a estos episodios en los que se podría generar vulneración de derechos. Porque, como te decía, por lo general ya en la práctica, digamos, el sistema lo asocia directamente con el concepto de ciudadanía. Pero el Estado básicamente sería el ente que debe garantizar los derechos humanos. El Estado como mantiene determinadas obligaciones en razón de los derechos humanos y sus garantías. Obviamente tendría la obligación de promover los derechos humanos, de proteger los derechos humanos, de defenderlos y de respetarlos. Ahora, dentro de estas obligaciones que mantiene el Estado se pueden generar un sinnúmero de acciones, lógicamente, que ya las veremos como que materializadas, por ejemplo, en políticas públicas, en normativa, incluso en fallos judiciales o este tipo de acciones. Pero, sin embargo, yo creería que eh, directamente, o sea, a ver, respondiendo a nuestro ordenamiento jurídico, el Estado es quien está llamado a garantizar los derechos humanos directamente. Ahora, quizás podríamos pensar que en un sentido amplio del concepto garantía, también debería reflejarse en una acción comunitaria. Entonces, Brenda, ¿crees que todos gozamos de los mismos derechos? Yo creo que sí, todas y todos gozamos de los mismos derechos. Ahora, el tema es la forma en la que los gozamos. Creo que eso es distinto.
Cuando hablamos, por ejemplo, de igualdad, tenemos claro que existe la igualdad formal y la igualdad material. Ahora, precisamente lo que está en discusión es la forma en la que materialmente gozamos de los derechos humanos que se nos han sido reconocidos. Cuando las mujeres hablamos, por ejemplo, de conquistar derechos humanos, no hablamos de que derechos que ya han sido, o sea, que estemos exigiendo el reconocimiento de derechos, porque estos ya han sido reconocidos a nivel internacional. Todas y todos gozamos de los mismos derechos. Ahora bien, ¿cómo el Estado está garantizándolos? Creo que ahí es donde el punto clave de la discusión, porque no creo que lo que se esté peleando sea el reconocimiento de derechos. Creo que existen derechos que simplemente deben ser garantizados. Ese es el punto, digamos, de exigencia a nivel general. Ahora, creo que una de las cosas fundamentales en tema de garantías de derechos y precisamente para lograr comprender la afirmación que he hecho es lograr romper con esta neutralidad en la planificación de políticas públicas, por ejemplo, o en todas las acciones que el Estado adopta para garantizar los derechos humanos. La neutralidad quizás es lo que llega a afectar directamente a las mujeres, en este caso, a las mujeres y a otros sectores de la sociedad que tradicionalmente han sido discriminados. Entonces, creo que el debate más va por ahí. ¿Cómo el Estado está garantizando los derechos humanos pese a haber adquirido a nivel internacional la obligación de adaptar su normativa nacional a los derechos humanos en general? Porque, bueno, podríamos caer en un debate ahí como que existe la definición de derechos humanos, derechos fundamentales, y quizás es eso la confusión. Entonces, por lo general las personas te dicen, hacen una afirmación súper errada, pero te dicen como, ¿qué derechos tienen los hombres que las mujeres no tenemos? Entonces, si te hablo en sentido como a nivel positivo, pues quizás no demasiados, ¿no? Hemos alcanzado precisamente como a la fecha que a nivel nacional se logre adaptar la normativa lo suficiente con lo reconocido a nivel internacional. Ahora bien, a nivel simbólico, ¿cuáles son los derechos de los que realmente las mujeres estamos gozando? Entonces, ¿y eso a qué se debe? Precisamente a cómo el Estado los garantiza. Muchas gracias, Brenda. Realmente te agradecemos por las reflexiones que nos has compartido y esperamos volver a vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Espero haber logrado cumplir con todas las preguntas que me han hecho.